Bueno, muy buenas tardes. En esta oportunidad les brindaremos sobre la parte teórica de los fundamentos de la electricidad y electrónica, que es conceptos y bueno, hay que conceptualizarlos para no poder cometer errores en el momento de realizar prácticas, ¿no? No confundir la electricidad con la electrónica. Bueno, en este primer capítulo podremos ver qué es la electricidad y electrónica, qué es su diferencia, de cómo se forma, en dónde se aplica y demás cuestiones. Bueno, aquí como podemos ver tiene dos conceptos, que la primera nos indica que la electricidad es una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etcétera, y que se debe a la separación o movimiento de electrones que forman los átomos. Un concepto más preciso sería el que indica que es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Pudiendo ver la imagen que sigue, ¿no? Aquí identificamos las cargas positivas y negativas, el electrón y el protón, el cual está produciendo un movimiento en el cual se está formando un campo magnético produciendo la electricidad. Como bien indica la teoría, es el movimiento de electrones, ¿no? A que se debe al movimiento o separación. Entonces, la electricidad se forma a base de estas dos cargas, positivas y negativas. Ahora, pudiendo identificar la diferencia de la electricidad y electrónica, la electrónica nos indica que estudia los cambios y los movimientos de los electrones libres y la acción de las fuerzas electromecánicas y los utiliza en aparatos que reciben y transmiten información. Trata con circuitos eléctricos que involucran componentes eléctricos activos como tubos de vacío, transistores, diodos, circuitos integrados, optoelectrónica y sensores. También nos dice que están asociados con componentes eléctricos pasivos y tecnologías de interconexión. Bueno, prácticamente aquí podemos identificar una placa madre, que esta es una placa electrónica. ¿Por qué? Porque aquí está, ¿no? Un conjunto de componentes pasivos y activos en el cual se está formando esa unión para que puedan interactuar, ya sea esta placa para energía o para transmitir datos de información. Y como podemos diferenciar, esta placa es una placa digital y es un poco más avanzada. Entonces, una diferencia clave entre la electrónica y la electricidad es que en la electricidad, bueno, prácticamente se trabaja con alta potencia y en la electrónica se trabaja con baja potencia. Otro punto diferente de los dos, en la electricidad podemos mencionar que se trabaja con corriente alterna y en electrónica con corriente directa. Pero cabe recalcar que se puede interactuar con las dos corrientes. Esto utilizando componentes ya mucho más avanzados, ¿no? Que realizan conversiones. De un extremo se conecta corriente alterna y por la otra salida sale corriente continua. Entonces los dos van conjugándose y trabajan de la mano en ciertas ocasiones. Entonces es muy importante no confundir estos dos porque tienen diferentes aplicaciones. Incluso hablando de seguridad, una es más peligrosa que la otra. Como podemos identificar, en la electricidad se trabaja con voltaje de baja potencia en baja tensión. Como por ejemplo en las casas, en los domicilios se trabaja con 220 voltios en corriente alterna. Y en circuitos electrónicos se trabaja con corriente continua, ya mencionado antes, que va desde los 1 voltio, 5 voltios, 12 voltios, que prácticamente no es peligroso y se lo puede trabajar en línea viva, ¿no? O sea, conectando, pero en la electricidad no, y es mucho más peligroso.